Al constatar que la Ley 685 del 2001, Código de Minas, era insuficiente para modernizar la industria minera, promover la inversión, agilizar los trámites de obtención de títulos, el gobierno presentó un proyecto de ley con el que buscaba regular algunos aspectos importantes para ese sector económico. Esa propuesta de reforma al Código, que posteriormente se convirtió en la Ley 1382 del 2010, contenía artículos que, entre otros objetivos, pretendían formalizar la actividad de los pequeños mineros tradicionales, mejorar la fiscalización técnica y ambiental de las operaciones mineras y restablecer el derecho del Estado a reservar ciertas áreas para ofrecerlas al operador más idóneo. Sin embargo, en la sentencia C-366 del 2011, la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma, porque se omitió la consulta previa con las comunidades étnicas que podrían verse afectadas. El Alto Tribunal difirió los efectos del fallo a 2 años, con el fin de preservar la vigencia de normas que protegían el medio ambiente, y le solicitó al gobierno realizar la consulta en ese mismo término. Vencido ese plazo, el Ejecutivo solicitó una prórroga para adelantar la consulta, argumentando que durante el periodo conferido fue imposible realizarla. La Corte no accedió a la solicitud y, como medida de emergencia, el gobierno expidió 4 decretos con fuerza de ley, 933, 934, 935 y 943 del 2013, que fijan parámetros para desarrollar la actividad minera. Sin embargo, algunos sectores han cuestionado la expedición de estas normas. ¿Responden estos decretos a las necesidades del sector o son un simple plan de emergencia ante la caída de la Ley 1382? ¿Podría considerarse que los decretos expedidos por el gobierno están viciados de nulidad porque tampoco se consultó previamente a los afectados? ¿El Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria con su expedición? De acuerdo con Juan José Parada, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, el gobierno, después de conocer la inexequibilidad declarada por la Corte, inició la construcción de un nuevo proyecto de ley que desarrolló la política pública minera y que posteriormente salió para ser consultada con las comunidades étnicas. Inmediatamente se conoce el fallo, y en la época ya del actual gobierno del presidente Santos, siendo ministro el doctor Carlos Rodado Noriega, ¿qué pasó? Se dio inicio inmediatamente a elaborar un nuevo proyecto de ley. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: el proyecto de ley que al final del día salió para ser consultado a las comunidades étnicas el año anterior no era una fiel copia de los 30 artículos de la ley 382. ¿Por qué razón? Porque ese artículo o ese articulado que fue la ley 382 consultó una realidad de política pública muy diferente a la que existía en este nuevo gobierno bajo el famoso tema de la locomotora minera que quedó consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el gobierno nacional conoce el fallo y dice: aquí hay una muy buena oportunidad para desarrollar más la política pública minera, porque ya estábamos en otros, corren otros vientos frente al tema minero en Colombia bajo el precedente de la locomotora minera que ha definido el presidente de la República, Santos. La consulta previa, como pasa en este país, fuimos totalmente, como lo digo, dilatados en el tiempo. O sea, hay un documento que incluso tú lo puedes conseguir en la Corte Constitucional, que fue el documento que se le presentó a la Corte pidiéndole la remodulación del fallo, o la prórroga, entiéndase, en el sentido donde se les cuenta paso a paso lo que hicimos con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Guainía del Bichada, con la UNIC, Organización de las Comunidades Indígenas a nivel nacional, perdón, con la PIAC, con la UNIC, con la comunidad afrodescendientes y con la comunidad de palenqueras y ron. Con la única que se logró tener un avance fueron con los afrodescendientes. Con los indígenas, desafortunadamente, no tuvimos acuerdos, ni siquiera pudimos arrancar la preconsulta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que con ellos no se puede tener plazos, porque ellos tienen una condición diferente. Entonces, fíjense que estamos en junio del año 2012. O sea, hace un año exactamente ya el gobierno nacional tenía proyecto y tenía norma CAN. Ya estábamos y jugábamos a que en el mes de octubre entráramos a preconsulta, noviembre estuviéramos consultando, estamos jugando a que diciembre tuviéramos el proyecto consultado y mandarlo en el mes de marzo con mensaje de urgencia para tener ley en el mes de mayo del año en que estamos. Pues desafortunadamente toda la trazabilidad de lo que se hizo, incluso tenemos un documento de casi 40 páginas donde punto por punto, con fechas, con comunicaciones, se cuenta qué hizo el gobierno nacional en conjunto con el interior para lograr la consulta previa, que desafortunadamente no se logró. Una cuñita: con los afrodescendientes, con quienes íbamos más avanzados, desafortunadamente demandaron el decreto que integraba la mesa de concertación y la Corte suspendió
ese decreto y le ordenó al gobierno que no podemos adelantar consultas previas con los afrodescendientes o las comunidades negras hasta tanto no se resolviera o no se resuelva la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de ese decreto. Esta posición difiere de la del senador Jorge Enrique Robledo, para quien el objeto del gobierno al expedir los decretos es burlarse del espíritu de la consulta previa. En asuntos legales hubiera que hacer consulta, pues en aprobaciones de ley, y cuando se trata de decretos que tienen finalmente la misma fuerza práctica de la ley, entonces no haya consulta. Eso sería pues realmente inaceptable, pero no me sorprendería que el gobierno y sus abogados ya tengan, como se dice coloquialmente, los perros amarrados, ¿cierto?, para que puedan burlarse en últimas del espíritu de la consulta previa, que es no hacer las consultas, dejar que las normas se hundan y después con decretos o mediante otros mecanismos hacer lo que la ley no les permite hacer. Por su parte, Jorge Iván Hurtado, docente de Derecho Ambiental de la Universidad Externada de Colombia, afirma que en este caso habrá que analizar a fondo la necesidad o no de hacer la consulta. El país tiene un gran problema por el proceso de consulta previa y un gran problema que se basa en un gran porcentaje en la ausencia normativa, en un cuerpo normativo, un sistema jurídico concreto y muy bien estructurado que determine cuándo hay que hacer los procesos de consulta, bajo qué proceso y bajo qué circunstancias. Digamos que hoy la realidad de la consulta y de la identidad de los grupos étnicos que se tienen que por supuesto proteger ha desbordado el molde del estatuto normativo que hoy está vigente, que puede ser el decreto 1320 del año 98. Y quien está haciendo hoy las consultas son los jueces, quien las está ordenando a través de acciones como acciones de tutela son los jueces. Y eso, por supuesto que puede suplir la ley, pero también ofrece una gran inseguridad jurídica, no solo al sector económico, sino por supuesto a las mismas comunidades que pueden no ver tan salvaguardado su derecho fundamental a ser consultado. En este caso, pues por supuesto que habrá que analizar de fondo la necesidad o no de hacer consulta. Y en ese sentido, uno podría advertir en un primer análisis que si la ley precisamente fue sacada de vigencia y del tráfico jurídico por la Corte Constitucional previo a su análisis por la omisión de una consulta, estos decretos por supuesto que correrían la misma suerte o tendrían la misma necesidad. En opinión de Margarita Ricaute, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, estas normas no son suficientes, ni llenan los vacíos jurídicos que dejó el hundimiento de la reforma al Código de Minas. Además, sostiene que estas disposiciones exceden la facultad reglamentaria del Ejecutivo, que está circunscrita a los aspectos regulados en la ley. Esos decretos exceden la facultad reglamentaria. Como ustedes saben, la facultad reglamentaria solamente debe estar circunscrita a los aspectos regulados en la ley, para ser aplicable lo que la ley establece. Pero la facultad reglamentaria no puede regular aspectos que la ley no contiene. Por esa misma causal han sido declarados nulos varios decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el tema de la minería, porque a través de ellos se incluyen aspectos que no están contenidos en la ley. En este caso han tratado de incluir, o no han tratado, han incluido dentro de estos decretos temas que estaban precisamente en la ley 1382 y que con ocasión de la inexequibilidad declarada por la Corte pues ya no tienen vigencia, de manera que no pueden ser recogidos en una norma de carácter reglamentario. Hay algunos aspectos de la ley 685 del 2001 que sí merecen una reglamentación por parte del Gobierno Nacional y que lamentablemente después de 12 años no ha sido expedida, pero no son todos los que están contenidos en los decretos recientemente expedidos. Esa situación pone de presente una vez más la inseguridad jurídica que rige en el sector minero energético. La industria minera está permanentemente expuesta a cambios de orden legislativo por la improvisación y la falta de rigor jurídico del gobierno al expedir las normas y al tramitar las leyes. Para Adriana Martínez, experta en Derecho Minero y docente en esta misma área en la Universidad Externado, estas normas no hacen modificaciones sustanciales al régimen de contratación de minas, sino que desarrollan con más profundidad la Ley 685 del 2001. A su juicio no es necesario un nuevo código ni una reforma. El Código de Minas, Ley 685,
fue consultado. Estos decretos son un desarrollo de la ley 685. La ley 1382 tuvo problemas de constitucionalidad, de inexequibilidad, porque en la exposición de motivos el Gobierno Nacional fue muy claro cuando dijo que estaba haciendo cambios sustanciales al sistema de contratación de las minas. Entonces, cualquier cambio que implicara esas modificaciones sustanciales al régimen de contratación de minas deberían ser consultados. En este caso no se está haciendo ese tipo de modificaciones, sino se está haciendo un desarrollo de la ley 685. Entonces, no se está incurriendo, digamos, en la misma falencia que fue acusada la ley 382. Pienso que la pérdida de las normas de la ley 382 en realidad no generan un impedimento para poder continuar con la actividad minera como el Estado quiere hacerlo. Hay que desarrollar la ley 685 porque desafortunadamente quedaron muchos de sus artículos sin desarrollar, y entonces esta es la oportunidad que tiene el gobierno para mostrar que no es necesario un nuevo código de minas o una reforma del código de minas, sino que aplicando la ley con el espíritu que tuvo el legislador en el año 2001 es factible lograr una minería técnica, económica, social y ambientalmente viable. Que las normas expedidas por el gobierno sean suficientes para eliminar la incertidumbre jurídica que se ha generado en el sector minero es algo que está por verse. Además, será necesario discutir la necesidad de expedir un nuevo código o nuevas disposiciones que establezcan con seguridad los límites y alcances que tiene la minería en el país.